En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bienvenidos a Parada de Postas, el podcast donde la oscuridad se encuentra con la curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la justicia se queda a medio camino? Cuando las respuestas se desvanecen en las sombras y los ecos de crímenes sin resolver resuenan en las mentes de quienes buscan la verdad. En cada historia te invitamos a adentrarte en los laberintos del crimen, donde cada pista es un susurro y cada sospechoso un enigma. A lo largo de nuestro podcast exploraremos casos que han dejado huellas imborrables en la historia, desde desapariciones misteriosas hasta asesinatos que han desafiado el paso del tiempo. Nos sumergiremos en relatos que han mantenido a investigadores y aficionados al misterio despiertos muchas noches. ¿Qué motivaciones impulsaron a los perpetradores? ¿Por qué algunas pistas nunca conducen a un desenlace claro? Cada historia es un rompecabezas y juntos trataremos de encajar las piezas que nos permitan vislumbrar la verdad oculta. Además contaremos con Noelia Galán, una persona cuya pasión por la educación, la sociología y la psicología es tan intensa que su inquietud por la mente humana le hizo comenzar hace 5 años a subir contenido de True Crime en diferentes redes sociales. La intriga está garantizada mientras desentrañamos los hilos de lo inexplicable y lo desconocido. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje donde cada caso es una nueva oportunidad para cuestionar lo que creíamos saber. Así que ajusta tus auriculares y prepárate para enfrentar lo que muchos prefieren olvidar. Los ecos del misterio están a punto de cobrar vida. ¿Te atreves a seguirlos? Comienza el programa 69 de Parada de Postas. Hoy, casos sin resolver. Bueno, Javi, pues después de algunas semanas nos tocaba el programa 69. Y con esto de que el tipo de escritura que yo suelo hacer en mis novelas, todo el mundo pensaba que el programa 69 iba a tratar sobre erotismo, iba a tratar sobre sexualidad, iba a tratar sobre algún tema, pues con un poquito subido de tono. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros nos da igual la numerología. Ya hicimos un programa de numerología que sí tenemos pactado para cuando llegue el número 100, pero el 69 nos da igual. Aquí en este caso hoy tratamos un tema muy controvertido en muchos casos, unos temas que están, por desgracia, están a la orden del día, que son los casos sin resolver. Cada vez son más y cada vez son más personas las que divulgan este tipo de asuntos y nos hacen recordar pues algunos temas que estaban olvidados, o eso parece. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Pues sí, es un tema que ya hemos tratado varias veces en el programa, muchas veces con nuestro amigo Salvador Valverde. Hoy tenemos una invitada muy especial que la verdad me pasaste, descubrí sus vídeos gracias a ti, me encantaron cómo explicaba esos casos, cómo te envolvía en la historia. Y normalmente el tema asesinatos, el tema desapariciones es muy controvertido porque
hay personas detrás, nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes cuando hicimos el documental de los asesinatos en el Barranco del Sol, que es un tema que muchas veces suscita un poquito de, pues, hay gente que no le sienta bien, sobre todo los familiares o amigos o allegados a los desaparecidos o los fallecidos, son temas muy controvertidos a veces, pero Noelia los trata muy bien en su podcast o en sus cortos de vídeos que son geniales, que le recomendamos a todos que lo sigas por TikTok. Y la verdad que lo trata muy bien, con mucha delicadeza. Creo que aquí vamos a hacer algo muy similar. Ella nos trae varios casos que nosotros desconocemos en un principio. Y la verdad que deseando de iniciar la conversación con Noelia, a ver qué nos cuenta. Pues mira, a mí hay dos personas que a mí me hacen como estar viviendo la historia que escucho. Uno es Carles Porta y hasta hace un mes Noelia Galán. Son personas a las que cuando yo escucho de hablar sobre crímenes, estoy viendo lo que están contando. Y eso muy poca gente es capaz de hacerlo, porque el poder de la comunicación, todos los que nos ponemos delante de un micrófono, intentamos hacerlo. No sé si lo haremos bien o lo haremos mal, pero lo que tengo claro es que el nivel que tiene Noelia a la hora de narrar, y no sé si le estaré metiendo mucha presión, pero quiero que no la tenga, es un nivel en el que todos nuestros oyentes, cuando terminen este podcast, van a decir, oye, me he enterado de la historia mucho mejor que de las 1000 veces que la he podido escuchar por ahí. Así que no quiero tardar más en presentar a Noelia Galán y quiero que sea ella la que nos cuente lo que tiene que traernos hoy y sobre todo que se presente. Muy buenas noches, Noelia. Muy buenas noches y muchas gracias. Vaya intro y vaya presentación más bonita, de verdad. Muchas gracias. Pues nada, me presento, como has dicho al inicio, una apasionada ya no solo del true crime, sino yo creo que me gusta el true crime precisamente por lo que habéis comentado de esa curiosidad por la mente humana y sobre todo por esa parte que por suerte no tenemos la mayoría, que es esa parte maligna, ¿no? Y nada, hoy vamos a traer 3 casos muy complicados, porque son bastante largos, muchas teorías y sobre todo sin resolver. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque es eso, al ser tan extensos y 3, esperemos que la narración también atrape, igual que cuando le doy tantas vueltas en los cortos. Pues seguro que sí, y además el primer caso que nos traes, ahora dejo que Javi te pregunte, pero el primer caso que nos traes es un caso que, bueno, en nuestra ciudad, en Málaga, ya que este podcast es tan malagueño, al menos en acento, el primer caso que nos trae es el famoso caso del niño pintor. O sea, un caso que creo que puede ser de mi forma de verlo, de los más misteriosos, impactantes que hay en este país. Incluso al mencionado antes también paisano tuyo, Carles Porta, lo ha sacado en 2 partes, en Luz en la Oscuridad, en el True Crime que ahora tiene en Movistar, y bueno, es un trabajo brutal y aún así, viendo esos 2 capítulos de Luz en la Oscuridad, te siguen quedando tantas incógnitas de cómo una persona puede desaparecer de la faz de la Tierra. Nosotros que aquí hemos tenido a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, y nos ha contado pues eso, ¿no? Que hay personas que parece que desaparecen de la faz de la Tierra y que nunca más se encuentran. Y bueno, asesinados, enterrados, se han caído en un pozo, se han caído por un monte, nunca nadie más los encuentra. Es algo muy, muy, muy heavy. Y en este caso, nosotros que nos encanta tanto el misterio y que junto con Grupo IPA hemos hecho documentales recientemente, uno muy, muy cercano y muy reciente, valga la redundancia, en Almojía, que como es el crimen del Barranco, Javi, allí se decía, por las personas que en aquel momento, cuando ocurrió ese crimen, contaban que se estuvo buscando también por aquella zona al niño pintor, ¿no, Javi? Sí, efectivamente. Cuando estuvimos allí investigando los casos del triple asesinato del Barranco, nos comentaba la Guardia Civil, las personas que en aquel entonces trataron aquel asesinato, que estuvieron el cuerpo especial de la policía, estuvo buscando en una serie de pozos de allí de Almojía y de alrededores, buscando precisamente al niño pintor, a David, ¿no? David Guerrero Guevara. David era de una barriada de Málaga muy conocida, de Welling, aunque él pertenecía
a la zona de 25 años de paz, que es un poquito más, digamos, hacia adentro, no tan costero como Welling, pero muy cerquita de la iglesia de San Patricio, que todos los de aquí de la ciudad la conocerán. Es un lugar muy típico porque hace unos años era un sitio muy humilde, era una zona de pescadores donde hicieron la propia iglesia, hizo una serie de viviendas para que la ocuparan, pues eso, personas desfavorecidas y pescadores. Y aquel barrio, pues ciertamente tenía fama de ser un barrio obrero, un barrio humilde, y ahí se le perdió la vista a este chico que apuntaba unas cualidades enormes en pintura y bueno, ya durante todos estos años ha destapado, ha habido 1000 hipótesis de dónde podría estar el niño y nadie sabe a día de hoy qué pasó con él. Pues Noelia, nos adentramos contigo, cuando tú quieras. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos en la barriada de 25 años de paz, donde vivía David, que era un niño de tan solo 13 años. Pero no era un niño cualquiera, porque su habitación no estaba llena de videojuegos ni de cómics. Estaba llena de pinceles, carboncillos y lienzos. A esa edad ya había ganado un concurso y estaba a punto de exponer su obra en la Galería Le Maison. No sé si lo digo bien, que me corrija alguno de vosotros. Y a partir de ahí, pues viene el mote de que luego se le dio al caso. Lo llamaban el niño pintor, porque lo que hacía con sus manos no tenía sentido para alguien tan joven como él. Una familia humilde, muy unida. David no salía por las noches, no tenía vicios y se pasaba horas y horas pintando. Hasta que, el lunes 6 de abril de 1987, todo cambió. Ese día su madre lo acompañó hasta la parada de autobús, ya que iba a encontrarse con un periodista en la Galería de Arte, porque quería entrevistarle para un reportaje, ya que un niño de esa edad y con ese arte estaba levantando la curiosidad de muchos. David iba ilusionado y su madre se fue tranquila. Ese fue el último momento en el que alguien de su familia lo vio. Su familia, al ver que David no llegaba y pasaban las horas y horas y pasaban y no tenían noticia alguna del pequeño, fueron a la policía. Lo primero que hicieron fue ir al centro cultural donde solía ir el pequeño para aprender un poquito y empaparse de la cultura del sitio y del arte, y sobre todo a la galería. Con esto se supo que no llegó nunca a dicha galería, ya que el entrevistador estuvo esperando y no apareció nunca. Los testigos no vieron que llegara a posteriori tampoco, y el conductor del autobús al que presuntamente se tenía que subir, ni los transeúntes que esperaban a esas horas en la parada lo vieron subir siquiera al mismo transporte. Y se revisaron ciertas cámaras por la zona, pero no apareció en ninguna de ellas. Aunque en esa época ya sabemos que las cámaras de vigilancia eran bastante escasas comparadas con las que puede haber ahora. A las pocas horas, la preocupación se transformó en miedo. La familia empezó a mover cielo y tierra para encontrarlo. La policía también. Durante los primeros días, Málaga se volcó para encontrar al amado niño pintor. Se buscó en ríos, montes, en edificios abandonados. Nada. Ni su ropa, ni su mochila, ni rastro. Y lo más escalofriante, en casi 40 años, David no ha aparecido ni vivo ni muerto. Además de la situación de que nos estás contando, una de las cosas más también curiosas de esta historia es que ese mismo día la reina visitaba Málaga y había un gran revuelo en la ciudad de una forma brutal, porque cada vez que un monarca visitaba la ciudad pues había un revuelo muy importante y en ese trayecto de autobús con tantísimas personas en la calle es aún más el misterio que genera que nadie pudiera ver a ese niño, porque era un día de mucho revuelo en todos los aspectos, para bueno y para malo. Si hay mucho revuelo, pues puede pasar más desapercibido, pero también hay más posibilidades de que alguien te pueda ver. Entonces, la incógnita y la hipótesis ahí eran tantas que, como tú bien dices, sin tantas cámaras de seguridad, aquello debió ser un verdadero caos para investigadores, para familiares, para todas las personas que estaban involucradas. Continúa cuando quieras. Sí, totalmente, que es eso, que por un lado te puedes
puede desaparecer más fácilmente, pero también es más fácil que una persona, ni que sea, haya dicho, pues mira, estaba por ahí o hasta ahora o tal. Pero bueno, Total. Una de las primeras pistas, por ejemplo, la de un camarero que dijo haber visto a David subiendo en un coche con matrícula extranjera, pero la policía no pudo confirmarlo. Como suele pasar, miles de llamadas entraban ante la alarma social que esto generó, e incluso afirmaron haberlo visto, que esto fue muy sonado, ¿no? Que se llegó a ver o a ver a un niño clavado, y que incluso afirmaba ser él, pintando por las calles pidiendo limosnas en Portugal. Otro detalle importante es que David realizó una caricatura, que esto también fue como muy mediático en la época, y a día de hoy yo creo que sigue resonando, de un señor con una nariz aguileña bastante pronunciada y con una pinta de una zona del norte de Europa, al que llamaba el suizo. Los conocidos le preguntaban y el pequeño decía que era una persona extranjera que solía ir por el centro cultural y hablaba con él. Pero los conocidos de David pues no llegaron nunca a saber, o por lo menos conocer físicamente, a este señor. Años después, en 1990, se encontró una servilleta en un hotel de Málaga. Esta estaba escrita con la dirección del niño y su nombre completo. El propietario del hotel, Rudolf Ekman, perdón la pronunciación, un turista suizo, coleccionista de arte, que había estado en Málaga justo por esos días. Pero había un problema. Este hombre había muerto en Suiza poco después de la desaparición del niño. No se le pudo interrogar, evidentemente, y la servilleta no llevaba huellas, y el tema del ADN pues estaba un poquito así en aquellos años. ¿Casualidad? ¿Una pista tardía? ¿O una burla macabra de algo que aún no sabemos? Durante años, como bien sabemos todos, el caso fue reabierto varias veces. En 2019, por ejemplo, una nueva pista volvió a removerlo todo. La caricatura esta volvió a florecer porque apareció en el buzón de una vecina. O sea, esto ya es algo que, si es una broma macabra, pues es una de las que más impactó en el momento. Esta caricatura era la misma que el niño había comentado, que representaba al misterioso suizo. El dibujo había llegado por correo desde Alemania y las autoridades rastrearon el origen, pero no consiguieron ninguna identificación útil. Esta caricatura fue atribuida una vez más al círculo del coleccionista suizo. Todo parecía volver a Ekman, pero el círculo siempre se cerraba sin respuestas. Este caso ha dado mucho que hablar, muchas teorías, sobre todo por la época, por las llamadas de miles de testigos afirmando ver al pequeño David en muchas partes del mundo. Pero vamos a ir ahora directamente con las teorías más habladas, y si queréis matizar algo más, porque conocéis por cercanía mucho más el caso que yo, adelante, antes de entrar en lo que la gente o la policía pudo llegar a decir que había pasado con el pequeño David. Que yo recuerde, yo soy del 90, a mí lógicamente me pilló, yo aún no había nacido, pero me he criado prácticamente con la historia, porque esa historia aún a día de hoy, 2025, perdura y se sigue comentando. Las hipótesis eran tantas, que era que al niño se lo habían llevado como para explotarlo por el talento que tenía, porque no era normal cómo era capaz de, sobre todo el impresionismo, cómo era capaz de plasmarlo. Otras personas lo decían como que era una red de tráfico de personas, otros directamente decían que era pura envidia y de uno de sus familiares, que creo que era uno de los profesores de pintura de donde él daba clases, y como que tenía envidia del niño y lo podía haber quitado del medio. Entonces eran un montón de hipótesis un poco extrañas. Por otro lado, hubo una historia con este tema, que es que creo que eran gallegos, unos turistas gallegos, no sé si eran gallegos, pero eran turistas españoles, fueron creo que fue a Porto, y decían que habían visto un niño que era igual que David, por las fotos que se habían dicho, que estaba pintando con tiza en el suelo y demás. Otros que lo vieron en un tren con una persona, y que el niño parecía un poco como abducido y como con temas de sectas, ¿no? Como que estaba demasiado. Entonces, eran tantas las hipótesis que yo me puedo imaginar en esa época
sin redes sociales, sin tanta cobertura como la que hay ahora, porque hoy en día realmente, y sigue ocurriendo, porque lo que te digo de esos desaparecidos, que con la cantidad de difusión que hay en el momento, que vas a sacar dinero del cajero y te aparece la foto de los desaparecidos por las redes, por internet, por todos lados, y no se encuentra la persona, pues me imagino lo que tuvo que ser en aquel momento, que le decían, está en Oporto, y lo que hacía era el padre con amigos coger el coche e irse a Oporto a verlo. Entonces, lo que tuvo que ser a nivel emocional, y sobre todo lo más duro, que yo creo que siempre es perder a un hijo y enterrar a un hijo, en este caso que ese padre se murió y no sabe dónde está ese hijo. No es que no lo ha podido ni enterrar, ni se ha podido saber si está muerto o está vivo, es que no sabe dónde está. Entonces, creo que le pone un clima aún más dramático a toda esta historia, más macabro. Sí, mira, yo la época esta la recuerdo muy bien porque ya apenas tendría unos 11 años aproximadamente, y recuerdo que el autobús que nos llevaba del colegio a casa pues pasaba justo por donde desapareció este chico, ¿no? Por donde vivía él, ahí en la barriada de Welling, como decíamos antes, y recuerdo que ya hubo un gran revuelo en la ciudad, todo el mundo decía, pues nos advertía, por favor no acerquéis a alguien a los desconocidos que os quieran dar algo, en casa, los profesores, todo el mundo nos lo decía. Fijaros que el recorrido teórico que tenía que llevar el chico era desde Welling hasta Duquesa de Parcén, que como bien decía Noelia, estaba la Galería de la Maison, que era donde se hacía una exposición del Cristo de la Buena Muerte, que los que no sean de Málaga, pues el Cristo de la Buena Muerte, el que sale todos los años la Legión, el que sale el Jueves Santo. Efectivamente el Jueves Santo, y que siempre sale en televisión porque la Legión desfila con esta imagen, ¿no? El Cristo de Mena, también conocido. Sí, Cristo de Mena, porque es Mena quien talló la imagen. Y bueno, pues entonces esto estaba en Duquesa de Parcén. Quien sea de Málaga sabe que desde Welling a Duquesa de Parcén andando hay unos 25 minutos. La distancia era bastante corta. En aquellos tiempos ni el Soho de Málaga, que es donde está Duquesa de Parcén, y ni la barriada de 25 años de paz eran sitios como son hoy, ¿no? Eran sitios pues más humildes, sobre todo lo que es el Soho. Los que somos de Málaga y tenemos ya cierta edad, sabemos que aquella zona a partir de las 6, 7 de la tarde era intransitable. Había oficinas, de drogadictos, prostitución, menudeo, allí era un sitio intransitable. Entonces, claro, también otro hecho interesante es que lo que tú comentabas, Manu, que si teníamos la visita de la Casa Real, que estaba aquí la reina, es curioso que estando en el centro de Málaga pasase eso, porque Duquesa de Parcén está muy cerquita de donde seguramente estuvo la reina aquel día, y nadie se dio cuenta de nada. Sí que es verdad que durante los años había un montón de hipótesis, como bien decía Noelia, el suizo, como le llamaban a este hombre, ¿no? Al alemán, que este nombre impronunciable, que sí siempre ha sido como la hipótesis más plausible de todas las que se han dado, pero al final no hay nada concreto de esto, no se ha podido saber nada, porque los tiempos ahora son distintos. Antes nadie llevaba una cámara fotográfica como hoy en día, que llevamos un móvil que hace fotos, con lo cual es casi imposible tener alguna imagen de este chico, y pues hoy por hoy la verdad que es un misterio, es una incógnita total. Mira, y además os digo, para la gente sobre todo que nos está escuchando que no sabe mucho del caso, escucharlo lo he escuchado, porque el niño pintor de Málaga, si eres de Málaga lo he escuchado, pero si no sabes mucho del caso, le quiero hacer ver a las personas que nos estén escuchando y que no lo sepan, era tanto el talento, es decir, era tal el talento de este niño con la edad que tenía, que hablando tú del Cristo de la Buena Muerte, Javi, en una de sus últimas obras fue el Cristo de la Buena Muerte. Le dijeron que tenía que dibujarlo, que tenía que pintarlo. Y la gente pensaba, los que lo mandaron a pintar, pensaban que iba a tardar, bueno, por lo típico, a lo mejor, no sé, lo que se suele tardar, una semana, 10 días. En menos de 24 horas lo clavó, Javi, pero lo clavó a unos niveles que era una fotografía. Entonces, era algo que era un talento innato, y que eso también despertó luego por los investigadores, es decir, a este niño es muy probablemente que se lo hayan llevado para intentar explotarlo cualquier tipo de mafia, porque imaginaros lo que puede ser
que una persona sea capaz de plasmar una imagen de otra, ¿sabes? Entonces, en ese punto de vista, de bien. Claro, es que era algo que si la gente si vaya a David, verlos, no... sí, es que si David estuviese vivo, Increíble. si estuviese vivo, que puede ser que lo esté, o si hubiese estado porque no lo hubiesen secuestrado o lo hubiese pasado lo que sea, estaríamos hablando seguramente de una eminencia a nivel mundial a día de hoy. Porque cada día de hoy tendría sobre 50 años, creo, Javi, tendría unos cuantos más que tú, 48 a lo mejor por ahí. Sería una persona que saldría en libros, que tendría un montón de premios, porque si con esa edad eres capaz de tener ese talento, si no te desvías, ¿no? Seguramente. Entonces, claro, es que hablamos de alguien que no es lo típico, de desaparecer un niño que pinta. No. Es que apareció un niño que es posiblemente el mejor talento, exactamente, que había en ese momento. Entonces, fue un tema interesante. Entonces, dentro de la hipótesis que iba a contar, Noelia, en que yo ya he adelantado algunas y demás, pero ¿cuáles son? Era adelantado, ¿no? Era esa, sí. La principal es esta de el secuestro para explotar al niño. Pero claro, no sé, los ojos estaban muy puestos. Que nadie lo viera aún siendo secuestrado era como un poco raro, ¿no? Igualmente. Y la trata en sí de menores también. Pero claro, que esté también el suizo que como que picoteaba siempre por allí al niño, que nadie lo veía. A mí me encaja también que pueda ir más por el tema del arte, evidentemente, que por una simple trata de menores, que es lo que siempre se baraja en niños desaparecidos que nunca aparecen, ¿no? La huida voluntaria también se barajó, pero claro, cae por su propio peso. El niño tampoco tenía nada encima más que, si no recuerdo mal, la carpeta de dibujos para la entrevista, unos carboncillos y ya está. O sea, es que tampoco podía irse voluntariamente. Claro. Y luego también se dice que, bueno, el error policial de esas primeras 24 horas que quizás se hizo mal y se perdió todo lo que se podía haber rascado de esas primeras 24 horas. También estamos en una época que esto será bueno, ya aparecerá el niño, ya vendrá, estará jugando. Es que los años también juegan en contra, pero vamos. Total. No, es que lo que no recuerdo es, porque es una parte que no recuerdo, no sé si había alguna hipótesis a nivel del fallecimiento, lógicamente, del asesinato, pero a nivel de que estuviese en el mar, porque a mí, es que no recuerdo si había algo de que se había montado en un barco con alguien, no recuerdo, ¿vale? Me lo estoy un poco inventando, pero porque la hipótesis que a mí más si el niño está vivo, si tú, a no ser que te hayas metido en un tipo de secta que totalmente desprecias cuáles son tus orígenes, pero ese niño, esos padres que también salieron en la tele, que estuvieron plató por plató desesperados intentando mandarle mensajes, que lo escucharan tanto ellos como los secuestradores, quien fuese, y que esa persona no se manifieste en ningún momento para decir, oye, pues estoy vivo, aunque sea 40 años después. Está claro que o aprendas a vivir con la ausencia como hace la familia, pero también es muy doloroso tener ese 1% de esperanza de decir, es que a lo mejor mi hijo está, me lo invento, en Cuba y a lo mejor dentro de 3 años aparece por la puerta, que la madre ha estado muchos años con la puerta abierta cada noche porque decía que su hijo iba a volver y quería que entrase directamente. Entonces, imaginaros, es que no sé, pues lo voy de punta solo de... Yo si tuviese yo apostaría que el chico no vive. Yo creo que no está claro. Porque él desaparece con 14 años, un preadolescente prácticamente, que no es un niño pequeño, él ya tiene arraigo con su familia, con su ciudad, con su gente, y si él realmente se hubiese marchado, creo que con el tiempo hubiese dado señales de vida, incluso su obra, como tú has dicho antes, Manu, sería extensa y sería llamativa. Claro. Sí. Y por otra parte, un chico no se va a ir de su casa porque el ambiente, nadie le consta de que fuese malo en su casa. Si este chico con 14 años se lo hubiese llevado secuestrado, digamos, un rapto, se podría haber escapado o hubiese hecho por volver con su familia. Yo creo sinceramente que si este tal Rudolf Eichmann fue quien se lo llevó, en algún momento se le fue la mano y creo que yo creo que los mató y sería al poco tiempo de raptarlo, creo. No, y más que nada, no, sí, te lo creo también. Más que nada porque no sé si estaréis conmigo en que si él viviera, un talento como el suyo, él lo seguiría explotando en la parte del mundo donde estuviese y ese talento se daría a conocer
aunque sea de forma local pasaría de forma un poquito más grande y luego se conocería y dirían, oye, este hombre que no es nacido en este país, pues imaginaros que está en, no sé, en Suiza, no es nacido aquí y tiene rasgos del niño pintor. O sea, que por un lado por otro se podría reconectar ese hilo y decir, pues es él y está en Argentina. Pero es que no se ha visto nunca más un prodigio como él, que tú puedas decir, oye, pues a lo mejor es David. Que a lo mejor David que le ha lavado el cerebro y se llama otra persona. Pero es que no, es que tampoco. Es que no hay una persona como él en ese nivel de arte. Entonces yo creo que desgraciadamente el final es el que es. Pero claro, nunca lo sabremos. Es que realmente esto es lo bueno o lo malo del misterio. Es que siempre vamos a quedarnos con la duda y no la vamos a tener la ciencia cierta. Pero, por hipótesis, no podemos pensar otra cosa, la verdad, por todo lo que hay. Pues sí. Bueno, nos traje otro caso, Noelia. Creo que comentamos algo por encima. Yo te dije, oye, pues intentamos hablar de X casos y tú me dijiste, bueno, yo te lo llevo. ¿Cuál nos vas a traer? Porque si es igual de impactante que este. Bueno, yo creo que, a ver, desapariciones o casos sin resolver hay muchos, pero yo creo que este es uno de los más mediáticos del 2000, yo diría. Oh. Y yo creo que por eso, pues, lo reconocemos tanto, ¿no? Vamos a hablar directamente del caso Madeleine McCann. Wow. Bueno, se hizo mediático porque también estaba involucrado otro país y ahora veremos un poquito cómo sucedieron las cosas, porque sí que va a ser un poquito pim pam de fechas, porque todo fue también aquí muy, muy lioso, la verdad, entre los padres que iban cambiando, uno que aparecía, otro que decía que no, bueno, un poquito lo del niño pintor, pero a gran escala y con ya más medios de comunicación para divulgar tanto verdades como mentiras, ¿no? Entonces vamos allá con el caso. Vale, cuando quieras. Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo de 2003 en Lancaster, Reino Unido. En mayo de 2007, la familia McCann estaba de vacaciones en el Ocean Club Resort de Praia da Luz. La noche del 3 de mayo, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano, a unos 50 metros de la puerta de la habitación donde se alojaban, entre los adultos pactaron ir yendo a la habitación cada hora para revisar que todos los niños estuvieran bien, ya que los dejaron durmiendo. Y en uno de estos viajes, a las 10 de la noche, Kate, la madre de Madeleine, va a revisar y se da cuenta de que al abrir la puerta, Maddie, como la llamaban ellos, no está. Había desaparecido de la habitación donde dormía con sus hermanos menores. A pesar de la búsqueda inmediata de todo el mundo, parte del hotel, la policía se presenció inmediatamente, la atención mediática global que hubo, no se encontró rastro de la niña. La policía portuguesa, junto con fuerzas británicas, inició una investigación que ha durado años, pero muchos años. La policía portuguesa comienza la investigación, se activa la Interpol incluso y se lanza una alerta internacional. Se cometen errores clave y de aquí pues empiezan muchas teorías también, donde primeramente no se acordona bien la escena del crimen. Ante el pánico de haber desaparecido una menor de edad tan pequeñita, en un complejo o en un resort de vacaciones, con tanta gente de tantos países, todo el mundo empezó a correr a buscar a la pequeña. La policía también un poquito alterada por la situación y empiezan a contaminar toda la escena de la desaparición o del posible crimen. El apartamento entró todo el mundo, la policía entró y había muchísima gente toqueteando todo y buscando a la pequeña. Pues claro, en este momento pues las pruebas del posible autor de esa desaparición pues muy difícil de identificar. Y había múltiples testigos que no tenían nada que ver con los McCann ni sus amigos, que también entraban para intentar ayudar presuntamente. Vamos de mayo a junio de 2007. El caso gana repercusión global. Los medios británicos y portugueses hacen del caso un fenómeno mediático brutal, cosa que por una parte es buena para dar visibilidad a la niña y que la puedan reconocer donde quiera que esté, pero por otro lado pues también empieza, como con el caso del niño pintor, a surgir llamadas de avistamientos, mentiras por un lado o por otro, y sobre todo de bromistas que al final pues embarran la investigación. Lanzan por ello una campaña mediática para encontrar a la pequeña, incluyendo apariciones en televisión de los padres y hasta una web oficial. En este punto los padres pues tienen
una apariencia pues de padres conmocionados por la situación, que esto lo remarcó porque es una de las cosas que más se habló porque fue cambiando a lo largo del tiempo. Vamos al 11 de mayo de 2007. Un primer retrato robot de un presunto autor de los hechos. Un testigo del hotel afirma haber visto a un hombre llevando a una niña pequeña en pijama en plena noche el día de la desaparición por la parte trasera donde daba la ventana de la habitación de la pequeña Madeleine. Se publica un retrato robot de él, pero pues no lleva ninguna pista sólida. Nadie es capaz de reconocer a este hombre. Ahora saltamos a agosto del mismo año, donde se sospecha de los padres. Y aquí, precisamente por lo que he dicho antes, que tenían pues una apariencia y luego fue como cambiando, o la actitud ante cámara pues era algo peculiar y incluso sospechosa. Después de encontrar supuestamente muestras de sangre en el maletero del coche alquilado por los McCann, 3 semanas después de la desaparición concretamente, la policía portuguesa pues evidentemente los considera sospechosos formales, porque aparte del análisis del comportamiento ante cámara e incluso mientras les hacían las entrevistas, pues si encima encontramos pistas, rastros de presunta sangre, pues los principales sospechosos ahí los tenemos. Septiembre de 2007. Los McCann regresan a Reino Unido sin saber nada más de la niña. Aunque siguen siendo sospechosos, los padres regresan a su hogar, mantienen su inocencia y continúan con la campaña pública para encontrar a su hija. Pero aquí ya se empieza a ver un poquito este comportamiento un tanto peculiar. Julio de 2008. Se archiva el caso en Portugal y la policía portuguesa pues ya lo da como por cerrado, una desaparición sin pistas, y entonces tienen que darle carpetazo al asunto. Y se retira pues el estatus de sospechosos de los McCann en Portugal. Ahora ya damos un salto un poquito más grande y pasamos a 2011-2013, donde la policía, los ministros británicos empiezan a ver un poquito nuevamente la investigación hecha en Portugal y deciden reabrir el caso allí, en Reino Unido. Scotland Yard lo revisa y nace la Operación Grange. En 2013, tras la revisión, se reabre la investigación justamente en el país de origen de la pequeña Madeleine. De aquí surgen nuevos retratos robots e incluso se llegan a hacer excavaciones. Se difunden estos retratos de nuevos sospechosos que igual se dan por testigos presuntamente del hotel, y Scotland Yard hace una excavación en Praia da Luz. O sea, se trasladan a varios efectivos de Reino Unido hacia Portugal y, pues bueno, de una supuesta zona donde se podría haber ido este hombre con Madeleine, pues deciden hacer una excavación allí, pero sin hallazgos relevantes. Y aquí queda todo lo más relevante y sobre todo oficial. No nos estamos centrando en lo que pues, las autoridades dicen que se hizo y que no se hizo, y hasta el día de hoy pues esto es lo que tenemos. El caso sigue sin resolverse. La policía continúa recibiendo financiación para seguir investigando, eso sí, pero pues si no surgen más pistas, por mucho que siga abierto, no pueden hacer mucho más. Eso sí, en 2020 tenemos que decir que surge un nuevo sospechoso, que se llama Christian Brackner. La Fiscalía alemana anuncia que investigaron a un hombre de 43 años que estaba preso por otros delitos relacionados pues un poquito al tema con menores, y el cual vivía en el Algarve, en Portugal, en 2007. Y tenía antecedentes pues justamente en relación a los menores, sobre todo en abusos infantiles. Y entonces aquí Alemania afirma tener pruebas de que Madeleine está muerta, pero no los hace públicos. Entonces aquí es un poquito también cogido por pinzas, aunque sea algo un poco pues más oficial, porque es la Fiscalía alemana quien anuncia esto. Este hombre dicen que estaba justo en la zona en el momento de la desaparición y justo tenía estos antecedentes, como hemos dicho, relacionados con crímenes contra menores de edad. Sin embargo, hasta la fecha pues, no se han procesado cargos formales en su contra relacionados con la desaparición de la pequeña. Ahora, actualmente se siguen realizando registros en relación a la policía portuguesa cerca del lugar donde estaba este señor, y porque además
era un poco nómada, entonces acampaba también un poquito por la zona y la actitud pues también hacía sospechar que por su estilo de vida, haber tabús y, ¿no? un poquito prejuicios sobre esta gente, pues bueno, se tomaron muestras, pero igualmente sin resultados concluyentes. Y pues hasta aquí todo lo que no se tiene nada más del caso, sigue abierto, no hay pruebas concluyentes, como hemos dicho, y Madeleine, lamentablemente, pues sigue desaparecida. Sí que es cierto que han aparecido, esto es muy reciente, es desde casi antes de ayer prácticamente, han aparecido 2 niñas ya, jóvenes, que han afirmado ser Madeleine, aportando pruebas del ojo, ¿no? que tenía una marca muy característica en el iris, ¿no? que tenía como la pupila, que se le rompía un poco el iris y era muy característico de la niña, ¿no? que también es otra cosa que hace sospechar que si está secuestrada como trata, es muy reconocible. Lo que pasa que al final se han hecho pruebas de ADN y tal, y pues se ha dicho que no son. Igualmente, el tema de los padres, Sí. ahora hay las teorías, pero el tema de los padres es como... Están poco participativos, ¿verdad? Exacto. Se te están dando facilidades, incluso si a mí me dicen que en 30 años mi hija desaparecida dice una chica que es ella, Ya yo te digo digo. sí al test de ADN. Los padres dijeron Total. que no. Sí. Entonces, la teoría, para mí, la más clara es una. Yo recuerdo este caso porque, bueno, Wow. estaba Es contando telita, Noelia y sí, yo te estaba escuchando y digo, joder, macho, es verdad que es que ha tenido tantos virajes esta, esta investigación. Yo, al principio, como la mayoría de personas, pensábamos que eran los padres porque se le veían apáticos, nunca se le veía en las conferencias de prensa y demás, no se le veía afectado. A la niña la dejan a las 7 de la tarde en un resort sola, que no era la primera vez, que la había dejado la noche anterior y varias veces porque la niña decía que por qué la dejaban, que ella lloraba y el hermano y ellos no venían, los padres no venían. El padre se iba a dar clases de tenis, me parece que era, ella se iría con las amigas, me parece increíble. A lo mejor en la cultura anglosajona es algo normal. Yo aquí en España no se lo veo algo descabellado, ¿no? Dejar a 2 niños solos tan chiquititos en una habitación. Y yo recuerdo eso, sobre todo me impactaba que los padres totalmente apáticos y ya después, como bien decía Noelia, ha habido un montón de supuestas imágenes de la niña, Es que recuerdo en sí. Egipto, en Holanda, vamos, en muchísimos sitios, y lo que sí es verdad y que se hizo muy característico es su ojo derecho, que tiene esa mancha, los ojos de cada uno es como nuestra huella dactilar, no hay dos ojos iguales, y por ahí se intentó encontrar a la niña. Pero de verdad que si el caso anterior me dejaba dudas, me deja muchas más dudas todavía porque yo sí dejo la posibilidad abierta de que la chica sigue viviendo y claro, no es como el caso anterior, un niño de 13 años, esta niña tenía 5 añitos solamente, con lo cual el apego a la familia y si encima la trataban de esa manera, pues menos todavía, el apego no es tan grande. Y claro, el entorno que rodeaba a los padres también, pues parecía que les gustaba un poco el jolgorio, la fiesta, ¿no? Y yo aquí sí que se me abren muchas dudas. No sé exactamente qué es lo que pasaría. También se dijo que aparecieron restos de sangre en la habitación. Hay muchas hipótesis abiertas. Sí, y apareció también la imagen de este presunto hombre, que claro, si te fijas sí que se puede intuir una sombra como que carga algo en brazos, pero es que tampoco es claro. Entonces, si tenemos en cuenta que lo que hacían los padres ya como algo normal, ¿no? De dejar... Ella tenía 5, pero es que los hermanos eran menores. Estaban solos, todos hacían lo mismo. La actitud de ellos durante estos años, que te den la posibilidad de comprobar si una que ha aparecido ahora de por ahí es tu hija, digas que no, y la sangre en el maletero, sí, la sangre de pues un niño se cae y todo lo que tú quieras, pero si lo remarcan las autoridades es porque esa sangre es diferente a una herida de un niño común, ¿no? Entonces, no sé. A veces lo más fácil es lo que suele ser. Sí, Yo sí. que esté viva lo veo muy difícil porque es alguien más incluso reconocible que el niño pintor, por eso del ojo.
Claro. Entonces, no sé, yo creo que algo salió mal con los padres y dijeron, Sí. nos la han robado y vale, estamos en otro país, nos van a creer y ya está. Y a los padres los indemnizaron, e incluso recuerdo que la prensa inglesa, la prensa amarilla que hay allí, la Mm, sensacionalista, fueron muy duros con los padres, los atacaron directamente desde primera hora, sí, sí. pero en 2017 o 2015, creo recordar, le tuvieron que indemnizar y reconocer públicamente que los padres no eran los verdaderos culpables, aunque yo estoy contigo, Noelia, que yo creo que los padres tienen algún tipo de vinculación que se les fue de las manos Sí. y estoy totalmente convencido, más que nada por la actitud que muestran delante de las cámaras Mm, y que no es normal tener a una niña de 5 añitos sola en una habitación de un hotel, por muy seguro que pueda parecer, mm. es antinatura. No, y que mira, si es puntual, no está justificado, pero si encima es algo que ya hacían de normal. Y es eso, que Claro. cada uno el duelo lo lleva como, o no ante, sobre todo ante cámaras, eso que se dice mucho de, bueno, no llora. Bueno, el duelo y estas cosas, cada uno lo vive como lo vive. Sí, Pero sí. eso, si tú sumas esto a que te están dando oportunidades de comprobar si alguien es tu hija y dices que no, pues es que yo creo que eso es lo que pesa más, ¿no? Yo tengo aquí como sentimientos encontrados, por así llamarlo, porque pienso y digo, estos padres, la hipótesis que se me viene a la cabeza, ¿vale? Y todo presuntamente. Estos padres, para intentar de estar ellos en su tranquilidad, en su restaurante, con sus amigos y tal, Mm, medicaron a esta niña para que esta niña durmiese. es Se le fue verdad. la mano con la Y medicación verdad, y sí. cuando fueron al cuarto, la niña, pues, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, Javi, hacer desaparecer un cuerpo. Yo me pongo en la situación, ¿vale? Yo mañana voy de viaje a Francia o a Portugal, donde sea, en un sitio donde yo no conozco. Hacer desaparecer un cuerpo sin conocer la zona y que no te pillen y que no encuentren nada del cuerpo, me parece tan complicado. Que tengas la sangre fría como padre, primero, de que has metido la pata y porque tú perfectamente puedes decir, pues mira, la niña ha tomado las pastillas que las tenemos en casa y la niña por sí Mm, sola se ha tomado las pastillas. Y ya está, un hecho accidental y una desgracia, pero a ti como padre, bueno, te pueden hacer una responsabilidad civil subsidiaria porque has tenido responsabilidad en dejar unas pastillas encima de la mesa, ¿vale? Pero no te van a acusar de un homicidio imprudente. Pero que se te vaya la mano, que tú llegues a casa, pero claro, tampoco sabemos si sus padres llegaron con 2 copas de más y bajo los efectos del alcohol decidieron pues quitarse de medio a la niña. Es que esa situación no la sabemos, pero por otro lado, veo que si tú mañana le preguntas a la madre o al hermano de David, el niño pintor, que hay un vagabundo que se ha encontrado en Bulgaria exacto. que se parece y que si quieren participar en la prueba de ADN, te digo yo que el Mm, hermano y la madre mañana están en Bulgaria. Y sin embargo, estos niños, estos padres de Madeleine, le han sido varias niñas ya las que han dicho que son Madeleine y ellos no hacen caso y no quieren mm. participar de esto, pues también es verdad que me deja esa duda de que ellos se justifican de que ya demasiado dolor tienen, pero tío, no te quedas con la duda Es de tu saber hija, si sí o claro. si no, Claro, claro. no tiene Es que es muy Entonces, sentido. entonces fuerte. claro, a nivel, eso te iba a preguntar yo a ti, Noelia, que a nivel, Mm, tú que te gusta tanto también estudiar el tema sociológico y de las personas, a nivel mm. sociológico, la actuación de esos padres, ¿cómo las podemos catalogar? Porque yo que soy padre y Javi que es padre también, esto sería imposible de imaginarnos que actuara así. Es verdad que vemos violencia vicaria, vemos un montón Mm, de violencia de madre a hijo y madres que matan a los hijos y padres también, pero es cuando menos, ¿no? Pero este mm. tipo de acciones y este tipo de formas de pensar de los padres de actuar, ¿cómo se cataloga? Es que es eso, es lo que digo, si quedara solo en cómo actuaron ante cámara, que esto ha pasado muchísimas veces, evidentemente tú das comunicados sin ganas, pero quieres encontrar a tu hija y lo darás más apático, lo darás más expresivo, ¿no? Y eso está bien, cada uno expresa el dolor o la angustia de formas diferentes, pero lo que no es lógico y evidentemente pone el foco de la sospecha clara ahí es que tú, como el niño pintor, con 90 años coges hasta bici y te vas a buscar a ver si es tu hijo ese vagabundo que hay ahí tirado. Claro. Claro, Lo que claro. no es normal es que aparezcan dos y tú no te tienes ni que desplazar. O sea, ya no es ni por molestia, pero es que es tu hija desaparecida. Es que eso Ujú. no cabe en la cabeza si tú no sabes algo. Mm. Claro, Mínimo, para tú tener esta actitud después, tienes que total. saber algo de que no es tu hija seguro. Pero Entonces, ¿eso qué Sí, opción sí, da? sí.
Claro, pero por otra parte me parece que ellos se siguen poniendo el foco no queriendo participar, porque ellos podrían perfectamente participar y si esa niña no es, pues tú vas a participar menos. Pero otra cosa es que realmente ellos piensen que esa niña puede ser. Y como esa niña puede ser, porque ellos han hecho algún tipo de... Pero es que tampoco me entra en la cabeza que un padre venda a su hijo en una trata de personas con 5 añitos. Es que porque tienen más hijos. No, Entonces, claro, es como que no entiendo y me encantaría tener al doctor Gaona y que es un estudioso de la psiquiatría y que me dijese realmente el cerebro humano en ese aspecto, ¿por qué actúa así? Porque es que no consigo entenderlo. No quieres actuar porque tienes mucho dolor y no quieres recordar el pasado, pero también da la impresión de que no quieres actuar porque sabes la verdad y escondes algo. Exacto. Entonces, estás en tierra de nadie y claro, la hipótesis al final, pues hay gente que no tiene luces tampoco para disimular, entonces puede ser que ellos no las tengan, ¿no? Y por lo menos si has hecho algo y quieres disimular, pues te prestas a eso para seguir con tu coartada, ¿no? Pero bueno, hay gente que no es muy inteligente y eso es así. Entonces puede que ellos pues simplemente se queden RQR sin tener esa suspicacia de decir, bueno, vamos a seguir la corriente porque si no, sospecha, ¿no? Puede ser también. Que lleguen a un límite de no damos más. Pues otro caso sin resolver que seguramente no se resuelva nunca jamás y no sepamos nunca su final. Así que otro más para la historia. También tiene que ver con niños pequeños y también tiene que ver en una situación un poco extraña. Nos queda un tema sorpresa que no tengo ni idea, porque a lo mejor si lo cuentas y Javi y yo sabemos sobre el tema, opinaremos, pero es posible que sea sorpresa y no sepamos. Entonces, adéntrate en la historia y cuando termines de narrar te diremos si podemos participar o no, o te haremos preguntas de curiosos, vale. Porque solamente nos la va a generar. Así que cuando quieras. Pues empiezo directa con fecha y con suceso, sin pista alguna, ¿eh? Okay. Pero yo creo que si sois aficionados sabréis qué es. Venga. Pues nos situamos el 4 de septiembre de 1990 en Portbou, Girona. El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado colgado de un pino en una pequeña colina en la montaña que daba tal cual, en un borde de la misma, a plena carretera. Durante más de 3 décadas, su identidad y las circunstancias de su muerte permanecen en el misterio. Hoy exploraremos pues, los hechos, las investigaciones y las teorías que rodean este enigmático caso, conocido como la Noia de Portbou. A las 7:30 de la mañana del 4 de septiembre de 1990, una vecina de Portbou salió al balcón a destender la ropa, a tenderla o algo así. Entonces vio de reojo algo extraño que se balanceaba en la colina que estaba pegada a su bloque de pisos. Al mirar, descubrió espantada el cuerpo de una joven que estaba colgado de una forma peculiar de un pino que literalmente veía desde su propio balcón. Y aquí viene lo que escandaliza a todo el mundo en este caso, el cómo se encontró la chica. La joven estaba descalza, con los pies limpios y sus zapatos cuidadosamente colocados en el suelo. Os repito, os quiero recordar que era una montaña y estaba con los pies limpios. No llevaba identificación, ni las autoridades no pudieron determinar su identidad en ese momento, aunque por los rasgos faciales deducían que no era de Cataluña o de España incluso. El caso fue archivado como un suicidio y a pesar de, y atentos con esto, estar colgada con la cuerda del revés y ella mirando de cara al tronco, si veis las imágenes, que por cierto están no os recomiendo porque impactan un poco, pero es que es verlo y ya ves que ahí algo no va bien. Es que hasta sin conocimientos criminalísticos ni forenses, cualquiera que vea esa imagen diría claramente que eso no es un suicidio ni de lejos. 5 hombres y una mujer de entre 18 y 24 años estaban acampados a escasos 37 metros del pino donde fue encontrado el cuerpo sin vida de esta joven aún desconocida. Las autoridades pues se acercaron, en aquel entonces la Guardia Civil pues preguntó si habían visto algo, si habían oído por la noche algún grito o alguna pelea,
Y ellos dijeron pues, que simplemente no, que habían llegado a las 3 de la mañana en una furgoneta Volkswagen y tras conversar pues entre ellos se fueron a dormir y no escucharon nada ni antes, ni durante, ni después de su acampada. La policía, lejos de llevárselos al cuartel, pues decidió hacerles caso y dejarles marchar. Pero todo este caso daría un giro gracias al famoso programa Crims de TV3, de Carles Porta, donde apareció una vecina testificando en el capítulo de este caso criminal misterioso y sin resolver aparentemente, que residía cerca del lugar. Y en el mismo programa, cuando la entrevistaban en estas famosas planos que hacen tanto a policías, familiares y pues en este caso testigos, ella afirmó que esa madrugada escuchó gritos y llantos de una joven, así como una pelea entre varios jóvenes más. Estos sonidos la despertaron, imaginad pues, lo escandaloso que tuvo que ser, y poco después descubrió también junto a la otra vecina el cuerpo colgado en el árbol. Evidentemente en el programa le preguntaron sobre este tema, si lo había dicho a la policía, y dijo que ella intentó hablar con ellos y le dijeron: señora, métase para adentro y métase en sus asuntos. O sea, aquí ya empezamos mal. Y este caso tiene mucho de esto, que nos va a dar rabia a todos porque hay una serie de negligencias de investigación que por eso yo creo que no se llegó a cerrar ni a encontrar al causante. Años más tarde, una periodista del equipo de Crims logró contactar con uno de los acampados, quien se mostró pues, esquivo y evitó pues, proporcionar detalles sobre aquella noche. Aunque inicialmente afirmó no recordar dónde venían, finalmente admitió que procedía de Viena. Se negó a facilitar el contacto de los demás miembros del grupo, y ahí quedó la cosa. Se puso esto en conocimiento de las autoridades, evidentemente años después, pero bueno, los implicados decían que no querían hablar y ahí se quedaba la cosa. Es que es un poco indignante, la verdad. La presencia de este grupo, por otro lado, es que tan cerca del lugar de los hechos, su llegada a la misma hora y su negativa a hablar sobre lo sucedido, pues evidentemente han generado sospechas y teorías sobre la posible implicación o conocimiento de todo aquello. Sospechoso es porque además estaban prácticamente pegados al árbol. Si no lo hicieron ellos, mínimo algo tendrían que haber oído. Pero, como digo, hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes que los vinculen directamente con la muerte de esta chica. Durante años, la identificación de la joven permaneció desconocida, pero en 2022, hace nada, fue el propio programa de televisión Crims quien sacó en su primer episodio de este caso el nombre y la identidad de esta chica. Gracias a un programa de televisión, hace nada se consiguió por lo menos poner nombre a una mujer que estaba sin identificar desde los 90. Sí, Esta 32 mujer años después. es que es muy fuerte. Mm. Esta mujer, esta chica, la noia de Portbou, era Evi Ann Rauter, una joven italiana de 19 años desaparecida en Florencia el 3 de septiembre de 1990. Fotografías proporcionadas por su hermana, que se enteró pues justo viendo este programa porque se pusieron en contacto con otro programa italiano que más o menos también llevaba tema de casos, ¿no?, de desaparecidos. La hermana vio la foto y dijo: uy, yo creo que puede ser. Entonces enviaron la fotografía, la compararon y la enviaron pues a la fiscalía correspondiente que llevaba el caso, y evidentemente compararon la foto del cadáver con la de la hermana de esa chica que envió esa foto y se pudo averiguar que era Evi Ann Rauter. ¿Qué pasa? Que claro, son muchos años, han pasado muchos años, la investigación se llevó fatal y en 2024 se intentó exhumar el cuerpo de la chica del cementerio de Figueras, donde fue enterrado, no, como no se tenía identificación de quién era, En pues la fosa común. exacto, pasado poco tiempo se tiró a una fosa común, no se cogió ADN ni siquiera para unos años si se podía, ¿no?, averiguar algo. Total, que la Fiscalía italiana mostró interés en reabrirlo, por supuesto, y pues evidentemente viendo las fotografías considerando que no fuera un suicidio sino un crimen. ¿Qué pasa?
que esto es muy fuerte y gracias a Crims también es como, ¿cómo puede ser? En una de estas entrevistas a que se le hacían pues, a forenses, ¿no? A gente implicada en el caso, se le preguntó al forense cómo fue, ¿no? Cómo pudo ser esto. Entonces se le pasó directamente, se le puso enfrente la fotografía de la joven en el pino, o sea, la del cadáver, y el propio forense se quedó impactado y dijo, esto no lo vi yo. O sea, estamos diciendo que el forense que determinó que era un suicidio, ya sabemos que no pudo ver el cuerpo físicamente porque, bueno, en esa época había un forense como para muchas denominaciones distintas y no se llegaba a todo, ¿no? Pero es que ni siquiera le mandaron una foto del cuerpo. Por tanto, le explicaron que había una chica colgada de un pino y claro, él dijo, bueno, pues con la descripción, suicidio. Pero en cuanto vio la foto dijo, esto no es un suicidio. Es que yo os invito, si no sois aprensivos, a que veáis esa fotografía, La he porque visto, es la he de visto. verdad descarado. Es que es Sí. descarado, es que no es imposible. Y además, simplemente, ¿cómo vas a tener los pies limpios? Total. Yendo por el... Pues bueno, claro, si ese forense hubiera dicho esto es un crimen, pues quizá se hubiera encontrado pues los causantes del deceso de Evie Rauter, ¿no? Y este es un caso que, bueno, es que es misterioso porque no está resuelto, pero es que ha sido un misterio de una persona desconocida que no es de este país hasta este año. O sea, las teorías, yo no sé si lo conocíais, yo creo que No, Sí, 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 sí. ¿no? yo este caso no Yo lo sí, yo sí. conocía, no. Yo sí, yo sí. Yo no. Pues claro, lo lógico es que, bueno, la teoría del suicidio, solo ya viendo la fotografía se descarta y más luego con la ratificación del forense. Pero bueno, el tema es que seguramente pasó algo con los que estaban acampados Claro, ahí, que más o pero menos venían de la misma zona, sí, además. sí, sí, Bueno, sí. Pero Javi, una cosa es que esta chica, ella vive en Siena y le dice a su hermana, perdón, vive en Florencia, y le dice a su hermana que va a ir a Siena. ujú, Y Claro. 32 años después, es decir, la chica desaparece y su hermana mm, en Italia la busca y no la mm, encuentra, denuncia tal, y nadie la asocia con la chica de Portbou. Entonces, pasa un poco como lo que hablaba del niño pintor, ¿no? Esta exacto. chica ha tenido la suerte, la hermana ha tenido la suerte de que 32 años después, gracias a un programa de televisión, ha podido saber que su hermana era la mm, chica de Portbou, pero 32 años después, han estado 32 años sin saber qué pasaba con su hermana. Y Pero gracias al programa, la hermana que estaba con ella en Florencia, ¿sabía que venía aquí a no, España? no, O le dijo que No. iba a Siena. mm. Le dijo que iba a Ella, hacer un viaje por allí, por sí, Italia. Y lo ella que no como que sabemos es tenía cómo terminó. sí, un periodo como de vacaciones, de antes de seguir la universidad o algo así, quería viajar. Entonces, no sé si llegó a verbalizar que pues, haría una ruta rollo Interrail hasta España, no lo sé, pero lo que sí que era Siena. O sea, Mm, no dijo de primeras voy. A lo mejor en Siena le diría, oye, pues me voy para España, no lo sabemos. Porque justo Portbou es como una localidad de interfaz entre Francia, ¿no? Entonces, con España. ¿Qué pasa? Que ahí, Ajá. pues, suele ser muy conocido por los viajeros así rollo mochilero y tal, porque es una zona pues muy accesible y de paso para todos. Esa es otra. También que nadie la viera por ahí cuando es tan concurrido y que sí o sí tenía que haber pasado, ¿sabes? No sé, se dice que la Am- cogieron por Siena, se la trajeron para aquí, para vete tú a saber qué, y se dice eso, uf. que a lo mejor venía con los chavales estos que estaban acampados y algo pasó y decidieron pues simular un suicidio, pero claro, también es un poco... A mí lo que me choca aquí es que sean tan tontos, así claro, directamente, de quedarse ahí al de lado. quedarse en la escena, totalmente. Claro. Mm, Y Javi, lo que pasa con esto es que, eh, fíjate, que las autoridades italianas han podido, a base de mucho esfuerzo y demás, han podido tener el mm, permiso de poder reabrir la fosa para mm, probar esto, pero lo que no se puede reabrir es el caso porque ha prescrito, por lo cual eso ya se Claro. queda en el olvido. Y encima, el tema de cuando hablas con personas a lo mejor que han tenido que levantar personas inconscientes o lo que sea, es imposible que una sola persona pueda atar de un pino a mm, otra. Si está exacto. muerta, es más, tenemos un buen amigo que luego fuera de micro te contaré, que su Vale. mujer otro día tuvo un desmayo y decía, era imposible, Es y él, imposible. y él, y él, y él es grande, ¿eh? Y dice, era Mm. imposible levantarla. Es que Imposible, es no un le levantaba shock. ni un palmo.
Exactamente, Claro. entonces un peso muerto que tú en mitad de Mm. un campo la cuelgues de un pino como si fuese ahorcada y que no tengas ni sucio los pies, entonces está claro que la hipótesis más cercana, pues lógicamente me Un da a grupo. mí que pueda ser el grupo, exactamente. Mm. Y que ese grupo se quede allí porque también pueden pensar en, bueno, quedamos aquí, decimos que nosotros no hemos visto nada, que hemos llegado de noche, porque al final las hipótesis y los planes pueden ir por ese lado. Entonces, Mm. y que hablamos lo mismo, como en los de Madeleine McCann, que tú después de 30 años o 20 años, cuando sea, contactes con un chico del grupo y el chico del grupo esté totalmente No, claro. silenciado a querer participar y a querer ayudar, lógicamente algo sabe o algo escondes. Claro. ¿Sabes? Que Es se que quedaran ahí. A lo mejor estaban de borrachera y ni se dieron cuenta siquiera que se quedaron dormidos. Total. Es ¿Sabes? que Claro. la verdad, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que la Guardia Civil considerara esto de primeras como, Es que eso es increíble. un Javi, suicidio. Es ¿qué que, pasó con las niñas de Alcácer con Mm. la Guardia Civil y la policía que había en aquel momento? Que no estaban preparados, que todo lo hacían igual, que se dejaron sí, pruebas, pero Manu, mira, que sí, Pero esto es contaminaron más la escena del evidente, yo crimen, creo. pero es ¿sabes? que Mm. Esto esto es no muy te hace claro. falta, no te hace falta ser Guardia Civil, es decir, tú no puedes estar Sí. con la cabeza, es que en la vida te vas a asfixiar porque ella tiene la cabeza mirando hacia el tronco, entonces lo que es el cuello, la respiración, no la Y que va a soy perder. y que Y es el 90, aparte, que tampoco Claro, estamos claro, hablando del claro que no estamos 70, hablando de que un 1800, mínimo pero tienes no, que saber de criminología. pero claro, no, pero ya. es que eso es de cajón. Y después Claro. está el árbol en una cuesta, con lo cual Ujú. ella sola no se puede subir ahí a no ser que haya algo. Y ahí no hay nada para subirse. Y para Con lo subirte cual, Esta es te otra. arañas el antebrazo, te arañas el codo, te arañas Exacto. los pies, que no, No que no, había que no. claro, ningún soporte que se pudiera subir ella para colgarse, entonces escalar el tronco no tenía las manos la, siquiera sucias, es que no estaba sucia, estaba la limpia. cuerda es súper corta, es decir, que Ujú. tampoco le da margen a ella para Que va, que subirse, va, que va. Nada. Y pero es además es que que, no tiene ni soga, o sea, es como, como si no, pusieras no, un no, pañuelo es una Sí, sí, circular, cuerda, sí. es una cuerdita muy corta, claro. pero, y Entonces claro, así tú no te estás dices, ahogando, o sea, está no es claro que a posible. esta chica, vamos, lo que no entiendo es la Guardia Civil, la autopsia, porque Es que eso es fuerte. eh, Mm. es que es de primero de criminología, ¿no? Esto Sí, sí. ni coincide la forma en que está ahorcada, ni tampoco coincide el hecho de que esta chica ya solo se haya subido ahí, con lo Nada. cual en una en un examen forense debe salir realmente de que ha muerto. Y esta mujer, a no ser que la hayan estrangulado o algo, por lo Claro, es que no se demás, le hizo. No se le hizo esto es ningún. increíble. Pasaron la información porque ni la fotografía al forense, y claro, como solo había uno para muchas zonas, no podía trasladarse Buah, y dejó madre mía. a la fosa, como no sabemos fosa. ¿Qué pasa? Madre mía. Que cuando ya se ha descubierto todo esto es que han pasado 30 y pico años. ¿Tú qué prueba vas a hacer de la muerte a huesos que ni siquiera has encontrado? Es que Claro, aunque claro. Claro, ya es imposible, obvio. y estuvieran ahí los huesos, no puedes saber con huesos, a no ser que fuera un golpe, pero que en la foto ya se veía que no, es estrangulamiento, pero no sabes cómo. Mm. Ah, claro, las imágenes de ella no se le ve herida en la No, cara, no, no no. se le ve nada, con lo cual golpe no tiene pinta. Entonces es que, No. uf, Claro, es que podría madre ser mía. o una asfixia, ¿no? Y que lo simularan o con droga o lo que sea. La cuestión Sí, es que sí, puede ser. violento como golpe o algo contundente, ¿no? Pero claro, no es imposible saberlo. Yo, Los 90 era una época del tema hippie, del tema tal, donde Mm. aparte del cannabis, de la marihuana y demás, había muchísimas setas alucinógenas. Era la época en la que se, Sí. se estaba muy de moda eso. Entonces, el irte al campo de fiesta, de Mm. retiro un poco con tus colegas y tomarte unas cuantas de setas, estaba muy, muy a la orden del día. Entonces, cualquiera sabe si se le fue de las manos. ¿Y qué hacemos? Pues simular que aquí ha pasado algo que no tiene que ver con nosotros. Encima, a lo mejor puede ser que a esta chica la cogieran haciendo tu esto, cualquiera sabe Sí, es que puede cómo que la fuera un captaron. accidente. Sí, sí. Claro. Y Y ella bueno, decía, pues me voy con ellos, vivo la última fiesta antes de meterme otra vez a estudiar y tal. Parecen majos, son más o menos de mi zona, tal. Me voy con ellos a España. Y algo acabaría mal, pues así, con juerga o lo que sea, o sobrepasándose en algo, y lo simularon, ¿no? Lo malo es que les salió bien, cuando era tan sí. evidente que no. claro, uf, Pues nada. increíble. Eh,
Nada, ha sido un verdadero placer y yo quiero decirle a la audiencia que estos casos y muchos más, porque no para de subir contenido, meterse en tu TikTok o en tu Instagram y darle hacia atrás a la pantalla es estar horas y horas escuchando historias de este tipo e incluso algunas mucho más macabras. Quiero que digas tus redes, quiero que digan cómo te pueden seguir, que cualquier cosa que necesites y que deban de saber nuestros seguidores, pues que este micrófono es tuyo, así que... Pues nada, me podéis seguir para True Crime y también cine de terror. Hago divulgación de cine de terror en Instagram como No Es Manera y en TikTok igual. Para True Crime No Es Manera, aquí sí que lo tengo un poco dividido y para cine, pues no es de cine. No me compliqué mucho y ya está. Pero sobre todo estoy, claro, más activa en Instagram porque es cada día sí o sí. Y bueno, recomiendo que me sigáis por ahí si queréis cosas más turbias y con una narración un poquito más envolvente quizá. Pero también porque doy noticias de proyectos que están viniendo a futuro, así que por ahí no, si me seguís no os lo perderéis. Qué guay, Qué qué bien. guay. Noelia, a mí me encanta el cine de terror también. ¿Cuál es tu película favorita de Eso no se terror? puede preguntar a un fan del terror. Ay, O sea, a ver, Haznos un top venga, 5. top 5, top 5. obviamente el Exorcista siempre va a ser la... Pero pasemos El Exorcista, yo creo que todo el mundo sí. Yo creo que Sinister como cine mainstream, o sea, cine de terror, algo distinto que llegó al mainstream, me parece que hay que tenerlo en consideración. Y sobre todo es porque tiene este toque true crime truculento, ¿no? De las cámaras de... Si no lo habéis visto, no os doy spoiler, pero hay niños y cámaras de vídeo. Ahí lo dejo. Vale, Sí. vale. Y otras así, más un poquito diferentes al terror habitual, yo creo que me quedo con Speak No Evil, pero la original. No, el remake no lo he visto aún, pero la original es brutal, es terror real, como yo digo, como bueno, pues una gente que no es tan buena gente, ¿no? Y no deja de ser terror. Y más películas, no sé, Vale. depende del género, un found footage, Creep, me encantó Creep, fue un descubrimiento, pero claro, te tiene que gustar el cámara en mano o falso documental. Yo me quedaría con esas, que es un poco de cada padre y madre, ¿eh? Vale, vale. Es que nosotros siempre tenemos con Carlos Cayuela, que es antes fuera de micro te he hablado de la Asociación de Parapsicología. Yo con él siempre tengo el dilema, porque los dos pensamos igual, de que no hay buen cine de terror y al menos el cine de terror que nos gustaba a nosotros era el de los 90, que el cine de terror Claro. actual ocurre que eso lo pensamos, hablo terror hacia el tema espíritu, ¿vale? Eso lo pensamos desde el día que nos pusimos a investigar el tema de la fenomenología paranormal, que vemos que el cine no se adapta a lo que realmente es una investigación o a lo que es un espíritu. Entonces, la película que a mí más se me ha asemejado a una realidad de el contacto con el más allá ha sido la saga de Paranormal Activity, porque es lo que más hemos hecho nosotros a la hora de una investigación. Él me decía que Insidious, que no era mala, que tal. Yo me encanta el cine de terror, pero es como que me desencanté porque era todo como demasiado de que sale un monstruo del armario, un monstruo, entiéndeme, un espíritu, sale un fantasma por el pasillo y eso hacia la fenomenología paranormal pues no es muy real, al menos desde nuestro punto de vista que lo hemos investigado. Luego, si eres cinéfilo o cinéfila, pues lógicamente todas las recomendaciones que nos has dado me las he apuntado porque, ya te digo, me desencanté mucho y voy a darle una oportunidad de nuevo al cine de terror a ver si consigo al menos eso, ¿no? Al menos disfrutar de la película y saber que puede tener algo que se asemeja a la realidad o a la realidad que yo he vivido al menos, ¿sabes? Claro, es que depende del tipo de terror que te guste. El terror es clave, si no, no entras. Y eso es así. No quiero que sea un terror que se vaya hacia la ciencia ficción, porque no creo que nada de lo que estamos hablando a día de hoy con el misterio, con los crímenes, sea ciencia ficción, aunque algunas historias lo parecen, pero quiero que sea algo que se asemeje a la realidad. Por ejemplo, el caso Vallecas, ¿no? Que está la película de Verónica, que por ahí puede... Bueno, pues el caso Vallecas está documentado a nivel policial, a nivel... ¿Sabes? Pues si la película luego te gusta o no te gusta, vale, pero es una película que se ha basado en una historia que hay testigos, que hay tal. En la película Poltergeist, por ejemplo, un peliculón brutal y son casos y son situaciones que ocurren en extremos, pero son casos que ocurren en algunas situaciones porque, bueno, pues ya sabemos cómo funciona el tema de Poltergeist. Entonces, en ese punto de vista, yo te sigo ya, pero voy a seguirte más aún hacia el tema del cine
porque es algo que me quiero volver a ilusionar con el cine de terror y bien, he encontrado la fórmula, que Pues seguir ahora que tus has recomendaciones. dicho el género más o menos, ¿has visto Creep? No, La del tren no, la del vagón de metro no. no la he visto. No, yo no Vale, la he pues visto. mírala. ¿Y Horror in the High Desert? No, Tampoco. Pues sale, ya tenéis 2. vale. ¿Y se pueden Que yo creo encontrar en que plataformas sencillas? Creep está en Netflix y Horror in the Vale. High Desert no sé si está en ¿cómo se llama esta? La de terror, que es nueva. ¿Shadows? Sí. Ajá, ¿Shadows o en Found TV? Que esa es gratis. Vale, ajá. vale, Vale, perfecto. O sea vale. que... Vale. Yo, de hecho, cuando has dicho lo de cámara en mano, a nivel, yo sé que no cojo la videoconsola años, ¿no? Pero a nivel videoconsola había un juego que, bueno, las personas que me están escuchando van a saber cuál es, que era un chico que entraba a documentar a una residencia, entraba y tú nada más que podías usar una linterna, un bolígrafo y una libreta y era todo en primera persona. Y me encantó el juego, además el juego era de terror y realmente era un juego en el que yo lo jugaba con auriculares. Y decir, tú no podías matar, no podías hacer nada. Simplemente tú tenías que intentar de documentar, Esconderte. porque era un chico, exactamente, esconderte. Y fue algo que dije, hostia, qué guay este juego y cómo me está metiendo en la película, porque realmente era un documental, una película basado en un juego. Ahora que has dicho lo de en primera persona, me recuerda mucho a las películas de REC, ¿no? Que se veía así un poco en primera persona. Ya podemos hablar si REC es mejor o peor, pero ese tipo de película, verdad, que te meten mucho en el papel porque lo tienes encima, por así decirlo. Por eso yo creo que es uno de mis géneros de terror favorito, porque es el que me genera más tensión porque estoy dentro. Y las dos son, una es un falso documental con un poquito de cámara en mano y la otra es un falso documental pero que tú eres el documentalista. Entonces... Vale. Y no marea tanto, como REC. Entiendo que habrás visto en su momento La Bruja de Blair. Por supuesto. Claro, tipo de película así. También, ¿ves? Es que al final claro, sí, por eso. Es que hace un top 100 y sigue habiendo películas. Y no acabamos, sí. Sí, porque además a mí me pilló jovencita y yo me lo creí. Con la publi que le dieron, yo me creí que era de verdad. Claro, fue muy bien. Nosotros aquí, Javi, en la zona de Cártama, en la Aljaima, en la época cuando salió esa película, había muchas personas que iban a la Aljaima porque decían que se escuchaban el tema de los tambores de la guerra civil, de la época, tal, no sé qué, y hay mucha gente que se iba a la Aljaima con una cámara de vídeo típica de la época a intentar de buscar a ver si aparecía la Bruja de Blair aquí en los bosques de los campos de Cártama. O sea que marcó una época a todos los niveles. Sí, yo me acuerdo. Había otra por ahí también que hicieron de como que se comían a gente, no me acuerdo el nombre, que también decían que era de una cámara que había caído en algún sitio. Y es verdad lo que dice Noelia, el marketing funcionó a tope. Después cuando ibas al cine te llevabas un chasco con la película, claro. Bueno, pues Noelia, ha sido un placer tremendo. Ojalá podamos tenerte. Sabemos que con esto va a ser complicado cuadrar una agenda, pero ojalá que podamos tenerte pronto trayéndonos más casos, porque nos ha encantado y a los seguidores seguramente que lo van a dejar bien claro con los me gustas y demás. Y nada más, que por nuestra parte, aquí tienen los micrófonos para Depodcast. Cada vez que quieras comentar lo que desees. Y mucha suerte, porque lo hemos hablado esta tarde por Instagram. El trabajo que hace simplemente de difusión, de estar detrás de la red social, de echar tiempo, de montaje y demás, simplemente por eso mereces tener repercusión y que te vaya bien. Y de verdad, de corazón, te lo deseamos desde aquí y que pronto te veamos en otros sitios diferentes de difusión, que seguramente vas a encaminar a eso porque lo haces muy bien. Así que enhorabuena y muchas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros y un placer, así que en cuanto podamos cuadrar yo vuelvo, seguro. Muchas gracias. Genial. Muy bien, muchas gracias y hasta otra. Hasta otra.